Hace algunos días debimos lamentar el terrible fallecimiento de 6 personas, producto de un múltiple accidente de buses interurbanos ocurrido en la ruta 5 Norte. Esto ocurrió el pasado 11 de marzo. 6 personas murieron, 40 resultaron lesionadas. Problemas de comunicación se dan a conocer como una de las principales causas de este accidente con resultado fatal. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en las vías de nuestro país, de lo que ocurre con las comunicaciones entre los buses interurbanos, con la diputada por la región de Coquimbo, Natalie Castillo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tomar este proyecto, bueno, las iniciativas que han nacido a propósito de ese lamentable siniestro vial que tuvimos en la región de Coquimbo, pero evidentemente es un tema que cursa todo el país y que habitualmente vemos este tipo de accidentes con resultados fatales o graves, gravísimos en las familias de Chile. Así que creemos que es importante poder buscar soluciones. Sí, diputada, es bien impresionante lo que ocurrió en este accidente en particular, porque estamos hablando de una situación que involucró a 4 buses interurbanos, parte uno en un volcamiento, ¿no? De un bus, luego llegaron 2 buses más de la misma empresa, otro después que terminó colisionando con los otros buses y lamentablemente también atropellando y causando la muerte de las personas que estaban en la vía tratando de recuperar los bolsos o ayudando al resto de las personas. ¿Cómo ve usted esto que ocurrió? ¿Qué explicación le da usted a esta situación donde 4 buses finalmente colisionan por no estar conectados ni comunicados entre sí? Bueno, efectivamente fue un despertar bastante triste para toda la región de Coquimbo. A nivel nacional, cuando tenemos un tipo de siniestro de estas características, empatizamos mucho con las familias. Es un tema también muy social. Creemos que hay una serie de situaciones que se fueron generando, desencadenando durante esa madrugada, esa noche, en un espacio donde también la concesionaria no tiene mayores despliegues de seguridad vial, por ejemplo, iluminaria, considerando la geografía del lugar donde ocurrió el accidente. Pero en rigor creemos que es importante ya comenzar a tomar medidas, principalmente de telecomunicación y comunicación satelital, como tienen otros transportes mayores, camiones, por ejemplo, donde van advirtiendo diversas cuestiones que van sucediendo en la ruta, van advirtiendo, por ejemplo, algún tipo de contingencia, y eso es lo que creemos los buses o los transportes de pasajeros mayores, públicos y privados, tengan ya dispositivos y herramientas que vayan avanzando con la modernización, pero también con la prevención ante hechos como por ejemplo que usted menciona en la región de Coquimbo, pudieron haberse evitado tomando todas las precauciones del caso y también entendiendo que tenemos cifras de la CONACET que son bastante adversas. Al menos desde el 2023 a la fecha tenemos números importantes en relación a las personas que fallecen habitualmente en las carreteras de nuestro país. Y eso evidentemente tiene que ser un tema de atención pública, de política pública y también de prevención. Diputada Natalie Castillo, en relación a esto, usted dice que lo que hace falta acá es implementar radiocomunicación satelital entre los buses interurbanos. Esto, por ejemplo, en este caso del accidente de Coquimbo, si es que estos buses hubiesen estado comunicados y hubiesen sabido lo que estaba ocurriendo, podrían dar aviso y haber dicho, hay un bus en la vía volcado, hay 2 buses más que están ayudando, viene un cuarto bus, cuidado allí, no paren por acá, reduzcan la velocidad. Es eso lo que uno hubiese esperado que hubiese ocurrido, ¿no? Efectivamente, existen diversas formas de poder prevenir accidentes de estas características de riesgo, de desastre o emergencia. No existe ningún tipo de situación que vaya a plantear que no vayan a existir accidentes. Ya por algo tienen la denominación de eventualidades o accidentes. Sin embargo, contribuyen a reducir la tasa de siniestros, por ejemplo, o de accidentes con resultados fatales graves o gravísimos como los que hoy día estamos siendo testigos, no solamente en las carreteras de la región de Coquimbo, sino que a lo largo de todo nuestro país. Sin duda, el uso de radiocomunicadores podría mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte de los pasajeros, evitar los accidentes y reportar las contingencias en la ruta. Entonces, nuestra moción parlamentaria se sostiene en una reforma o en una
un nuevo articulado a la ley de tránsito 18.290, donde solicitamos que se incorporen en las cabinas donde va la tripulación radiocomunicadores para el transporte de los pasajeros públicos y privados. Evidentemente yo creo que va a existir una discusión muy importante desde el mundo de la prevención de riesgo, de la academia, de las personas, de los gremios de estos transportes, de las empresas, por cierto, que tienen el transporte de las personas interurbanas, pero además el accesorio del chaleco reflectante, que yo creo que es una medida que también contribuye a que evidentemente no existan este tipo de Sí. situaciones de visibilidad en lugares donde son absolutamente oscuros. Yo creo que hay responsabilidades compartidas también con la concesionaria que hoy día tenemos en la ruta Elqui y a lo largo de Chile, en realidad, porque tenemos todas nuestras carreteras concesionadas. Por lo tanto, hay que poner mucho ojo, mucha atención. No todas las personas se transportan a través de la vía aérea o de manera particular, sino que también hay una confianza hacia lo que es el medio de transporte como es los buses interurbanos y donde tenemos cierto lamentables cifras. Ya en una década ya llevamos más de 200 muertos y muertas y graves personas con lesiones que ya son de por vida, al menos unas 10.000. Creo que esa cifra se puede reducir poniendo todas las voluntades y políticas que vayan en función de la promoción y la prevención. Diputada Castillo, lo que usted comenta de los chalecos y de los radios es muy importante para quienes transitamos habitualmente en buses interurbanos. Pasamos por una serie de situaciones que tienen relación con lo que usted dice. Por ejemplo, los buses quedan en pana. Es una realidad. Quisiéramos que no ocurra, pero ocurre. Y quedan en la vía, por ejemplo, en la ruta que une Santiago con Valparaíso, ruta 68, quedan en la vía. Los pasajeros bajan del bus y quedan en la caletera. Allí, frente a lo que pudiese ocurrir sin un chaleco reflectante, que pueda ayudar en momentos de niebla espesa, sobre todo ahí en el sector de Casablanca, pensando en esa ruta. Hay miles de Es ejemplos más en cierto, el país, claro, claro. miles de ejemplos más. Lo que ocurre ahí en la ruta con la niebla, lo que ocurre con la oscuridad. Y me imagino que teniendo una radio, los buses se pueden comunicar mucho de forma más expedita para que venga el siguiente bus y pueda recoger a estos pasajeros que están literal tirados en la ruta cuando los buses quedan en pana. Sí, acá hay momentos de solidaridad entre las empresas o incluso dentro de los mismos rubros del transporte que al ver una máquina o un bus en Mm, pana, colaboran, hacen traspaso de pasajeros de una máquina a otra y eso efectivamente sin ningún tipo de protección hacia el pasajero, quienes también hay que señalar, cuentan con un seguro al momento de hacer la compra o la mm. transacción comercial con la empresa que les va a llevar a destino. Eso por una parte. Y por otra parte también hay que poner harta atención y mucho ojo sobre la fiscalización de los buses, tanto en lo que significa la mecánica de cómo se encuentran en estado óptimo para poder hacer recorridos o largos trayectos y por otra parte lo que le corresponde a la Dirección del Trabajo en relación a las horas manejadas, que por ley también esta normativa le señala de no superar las 8 horas de conducción y si no me lo corrige, de Mm. manejo. Entonces creo que acá hay cuestiones que van colisionando o que se van configurando en situaciones de riesgo muy importantes para la vida de las personas. Así que con esta moción parlamentaria que esperamos ya es admisible, se pueda poner muy pronto en la tabla del Ministerio, bueno, de la Comisión de Obras Públicas y de Transporte también para avanzar muy prontamente a tener este tipo de cosas que son bastante, quizás cosméticas, quizás accesorias, que no generan mayores condiciones de gasto fiscal, por ejemplo, pero sí salva o cambia el destino de la vida de Usted quienes me decía, acuden a este tipo de transporte para llegar a los destinos que ellos hayan señalado en el momento de subir a una de estas máquinas o buses. un medio de transporte además Un medio de transporte, muy utilizado en el si no país. el más popular, Yo sí. diría que el más popular, Sí. de frentón, considerando también lo largo del país. Y diputada, ya para ir cerrando, usted me mencionaba que esta tecnología, por decirlo de alguna manera, de radio satelitales las manejan los camioneros. Ellos también ocupan este tipo de comunicación y a la larga también se pueden prestar ayuda, socorrer en momentos en que tienen alguna dificultad.
Sí, ellos habitualmente, y a propósito de toda la historia que tiene Camioneros en Mm, Chile, en la forma de cómo se coordinan, incluso lo hemos visto en sus paros y movilizaciones nacionales, tienen una coordinación y también de protección a propósito de la seguridad vial en largos trayectos, con las diversas eventualidades o criminalidades que también existen en la ruta o en la ruta de nuestro país. Tienen un sistema de seguridad, así como también lo tienen otros medios de transporte más pequeños, menores, a través de la radio, del radiocontrol o de la comunicación satelital. Entonces, es una discusión que tiene que estar abierta para las empresas que en este caso en cierta medida monopolizan mm. el rubro del transporte de pasajeros interurbano y que creo que deben estar abiertos a la discusión y a mejorar y modernizar las condiciones hoy día que tienen para transportar a las familias de nuestro país. Así que creemos que es muy interesante, se podría incluso mejorar en el trayecto de la tramitación con personas dedicadas a la emergencia de desastre, a la prevención de riesgo. Por cierto, es algo que está muy abierto a ser mejorado, pero el punto importante es que no podemos seguir bajo las lógicas y las condiciones que hoy día este tipo de transporte funciona bajo estándares bastante cuestionables. Así que, de hecho, no podría existir un bus o un transporte que quede en pana a mitad de caminos a 20, 30 minutos de haber salido del lugar de origen, como lamentablemente Como sucedió en la región de Coquimbo. Sí. tal cual. Y como sigue sucediendo, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos súper atentas a la tramitación que pueda tener esta moción de su autoría, así que ahí estaremos conversando para ver qué sucede con este proyecto. Eso esperamos y también esperamos que el Ejecutivo pueda patrocinar temas tan importantes que luego no basta que vaya el subsecretario y todo Mm, un mm. despliegue ministerial a la zona del accidente, sino que también requerimos de las patrocinios y las urgencias respectivas para que las leyes o los proyectos de ley lleguen a fin. Listo, nos quedamos con eso, diputada, que esté muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, ya, diputada. Conversábamos entonces con la diputada Chao. Natalie Castillo, autora de una moción que pretende que en los buses interurbanos estén instaladas radios de telecomunicación satelital y esto también incluye entonces la obligación de contar con chalecos reflectantes para los pasajeros.